En esta ocasión les compartiré dos sucesos escalofriantes, en los que los protagonistas se enfrentaron a seres capaces de transformarse en animales. Los temibles nahuales. Apaguen la luz y comencemos con la primera historia. Me llamo Diego y soy de un rancho perdido en la sierra de Veracruz. Tengo 21 años y nunca pensé que viviría algo así. Lo que voy a contarles sucedió hace poco y todavía me cuesta dormir por las noches. Todo comenzó en octubre. Vivíamos en una casa sencilla de madera y lámina, rodeada de árboles y con solo 3 vecinos a lo lejos. Era un lugar tranquilo, de esos donde solo se escuchan los grillos y algún perro ladrando a medianoche. Yo compartía la casa con mi papá, mi mamá y mi hermana menor, Lizeth, que tenía 15 años. Una noche me desperté sobresaltado. No sé qué fue exactamente, pero abrí los ojos y miré el reloj. Eran las 3 de la mañana en punto. Entonces lo escuché. Pasos lentos sobre el techo. Pisadas pesadas que arrastraban algo metálico. Como si alguien caminara con cadenas o con algo que raspaba la lámina. Al principio pensé que era un gato o algún animal trepado ahí arriba. Pero los pasos eran demasiado pesados, lentos, deliberados. Caminaban de un lado a otro, justo encima de mi cuarto. Me quedé quieto, con el corazón latiéndome fuerte, esperando que se fuera. Después de unos minutos, el sonido paró. Volví a dormirme pensando que había sido mi imaginación, o tal vez ramas cayendo por el viento. Pero a la noche siguiente, a la misma hora exacta, los pasos regresaron. Esta vez más claros, más pesados, y algo más me llamó la atención. Los perros del rancho no ladraron, ni uno solo. Eso era raro porque esos perros ladraban a cualquier cosa, hasta a las sombras. Durante varios días intenté convencerme de que no era nada, pero cada madrugada sin falta, a las 3 en punto, los pasos volvían. Siempre iguales, lentos, metálicos, arrastrándose sobre la lámina. Algunas noches sonaban cerca de mi ventana. Otras veces cruzaban todo el techo hasta llegar al cuarto de mis papás. Una madrugada reuní valor y me levanté. Caminé despacio hasta la ventana de mi cuarto. Las cortinas estaban cerradas. Puse la mano en la tela y respiré hondo. Los pasos seguían ahí, justo arriba. Abrí la cortina de golpe y miré hacia el techo. No había nada, solo la oscuridad de la noche. Pero entonces lo escuché, una respiración, pesada, profunda, justo encima de mí, como si algo estuviera agachado en el techo, mirando hacia abajo, esperando que yo saliera. Cerré la cortina de inmediato y me metí a la cama. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente, Lizeth bajó pálida a desayunar. Tenía ojeras y las manos le temblaban. Mi mamá le preguntó qué le pasaba, y ella comenzó a llorar. Nos contó que se había despertado gritando porque alguien la llamó por su nombre desde el techo, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que usaron mi voz exacta. Lizeth dijo que escuchó cómo yo la llamaba desde arriba, como si estuviera parado en el techo diciéndole que saliera. Mi papá frunció el ceño. Me miró y luego miró a Lizeth. Le dije que yo no había salido de mi cuarto en toda la noche. Mi papá no dijo nada más, pero vi en su cara que también estaba preocupado. Esa misma tarde, mi papá subió a revisar el techo con una escalera. Yo lo ayudé a sostenerla. Él trepó con cuidado y caminó sobre la lámina, revisando cada rincón. No había nada, ni huellas, ni marcas, nada que explicara los ruidos. Bajó confundido y sacudió la cabeza. Dijo que tal vez eran animales salvajes o que la lámina estaba haciendo ruido por el frío de la noche. Pero esa misma noche, mientras cenábamos, escuchamos un golpe seco en el techo. Todos nos quedamos quietos. Luego otro golpe, y otro. Y de pronto, algo corrió rápidamente de un extremo al otro de la casa. El sonido era horrible, como garras raspando metal a toda velocidad. Mi papá salió corriendo afuera con una linterna, pero no vio nada. Cuando regresó tenía la cara seria. Nos dijo que hablaría con los vecinos al día siguiente. Al otro día, mi papá fue al pueblo y habló con don Tomás, un señor mayor que conocía muchas historias de la región. También habló con otros vecinos. Regresó callado, con una expresión que nunca le había visto.
Nos contó que no éramos los únicos. Otros ranchos cercanos también habían escuchado pasos en los techos. Algunas familias decían que sus perros ya no querían entrar a las casas y se quedaban afuera toda la noche, temblando. Don Tomás le había dicho algo que nos heló la sangre. Le advirtió que eso que andaba en los techos imitaba voces, que buscaba que la gente saliera o le abriera la puerta, y que nunca, bajo ninguna circunstancia, debíamos contestarle ni abrir nada durante la noche. Esa noche nos preparamos. Mi papá cerró todas las puertas con llave y aseguró las ventanas. Nos dijo que sin importar lo que escucháramos, nadie debía salir ni abrir nada. Lizeth estaba asustada y se quedó a dormir en el cuarto de mis papás. Yo me quedé en mi habitación, pero dejé la puerta entreabierta para escuchar cualquier cosa. No tuve que esperar mucho. A las 3 de la mañana los pasos regresaron, pero esta vez eran diferentes, más rápidos, más decididos. Caminaban de un lado a otro sin parar, como si estuvieran buscando algo. Luego escuché mi propia voz. Era yo, pero no era yo. Escuché cómo llamaba a mi papá desde el techo, diciéndole que me ayudara, que me había caído y estaba herido. Me quedé paralizado en mi cama. Oí cómo mi papá se levantaba en su cuarto. Escuché sus pasos acercándose a la puerta principal. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Entonces, mi mamá gritó su nombre y le dijo que no abriera, que yo estaba adentro, que eso no era yo. Mi papá se detuvo. Escuché su respiración pesada desde donde estaba. La voz en el techo siguió llamándolo, cada vez más desesperada, más angustiada. Sonaba exactamente como yo cuando estoy asustado, pero mi papá no abrió. Entonces la voz cambió. Ahora era la voz de mi abuelo que había fallecido 3 años atrás. La voz sonaba cansada, dulce, como cuando él nos contaba historias de joven. Pedía que le abrieran la puerta, que tenía frío, que solo quería entrar a descansar un momento. Lizeth comenzó a llorar. Mi mamá rezaba en voz baja. Los pasos en el techo se multiplicaron. Sonaba como si varias personas corrieran y gritaran allá arriba. Diferentes voces se mezclaban. Algunas las reconocía, otras no. Gritaban nombres, llamaban, suplicaban. El ruido era ensordecedor. De pronto todo se detuvo. Un silencio terrible llenó la casa. Podía escuchar mi propia respiración y nada más. Entonces la lámina del techo comenzó a hundirse, justo encima de la sala. Se hundía lentamente, como si algo muy pesado estuviera apoyándose sobre ella. El metal crujía y gemía por el peso, y luego escuchamos una voz nueva. Una voz que no era de nadie que conociéramos. Era suave, casi amable. Una voz que sonaba como la de alguien bueno, alguien en quien confiarías sin pensarlo. «Ábreme», decía. «Ábreme la puerta. Tengo frío». La voz era tan convincente que por un segundo dudé, pero mi papá apretó los puños y no se movió. Pasamos toda la noche despiertos, abrazados en el cuarto de mis papás. Los sonidos continuaron hasta que amaneció. Cuando salió el sol, todo quedó en silencio. Mi papá salió primero. Lo seguí con cuidado. Subimos al techo otra vez y lo que vimos nos dejó sin palabras. Había arañazos largos y profundos en la lámina, marcas de algo que había raspado con fuerza. No eran de animales, eran demasiado grandes, demasiado deliberadas. Esa misma mañana fuimos a buscar a doña Lorenza. Ella vivía sola en las afueras del pueblo, en una casita rodeada de plantas y velas. Todo el mundo la respetaba. Decían que sabía de cosas que otros no entendían. Cuando le contamos lo que pasaba, ella cerró los ojos y asintió despacio, como si ya lo supiera. Nos explicó que eso que nos visitaba era un caminante. Algo que no estaba vivo, pero tampoco completamente ido. Caminaba por los techos de las casas buscando entrar. Se alimentaba del miedo de las personas. Imitaba voces para confundir y engañar. Su objetivo era que alguien le abriera una puerta o una ventana. Si lo hacías, entraba y ya no se iba. Doña Lorenza nos dio instrucciones muy claras. No debíamos mirarlo. No debíamos contestarle sin importar qué voz usara. Teníamos que hacer ruido cuando estuviera cerca, golpear las paredes, hablar fuerte, demostrarle que no teníamos miedo.
Y lo más importante, nunca, pero nunca abrir ninguna puerta o ventana después del anochecer. Regresamos a casa con el corazón pesado. Esa noche hicimos todo lo que doña Lorenza nos dijo. Cuando los pasos regresaron, golpeamos las paredes, hablamos en voz alta, rezamos fuerte. Los pasos se volvieron más rápidos, más furiosos. Las voces gritaban con desesperación. Escuchamos golpes en las ventanas, rasguños en las puertas, pero no abrimos. Entonces escuchamos un golpe seco en la puerta principal. Algo la había golpeado con tanta fuerza que toda la casa tembló. Luego mi voz otra vez, suplicante, llorando. Papá, ábreme por favor. Tengo miedo. Está oscuro. No quiero estar aquí afuera. Ábreme. Continúa 7.54 página 3 en 3. Mi papá se acercó a la puerta. Yo lo vi y grité que no lo hiciera. Él me miró y vi lágrimas en sus ojos. Sabía que no era yo el que estaba afuera, pero escuchar esa voz, mi voz tan desesperada, lo estaba destrozando por dentro. Puso la mano en la cerradura y mi mamá corrió hacia él. Lo abrazó fuerte y le susurró que yo estaba ahí, adentro, a salvo. Mi papá apartó la mano de la puerta y gritó con toda su fuerza que se fuera, que no le teníamos miedo, que no le abriríamos nunca. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Luego escuchamos cómo algo golpeaba la puerta 1, 2, 3 veces más. Cada golpe hacía temblar las paredes. Y entonces volvió al techo. Los pasos corrían de un lado a otro sin parar. El metal del techo sonaba como si fuera a romperse en cualquier momento. Esto duró horas. No sé cuánto tiempo exactamente porque perdí la noción. Solo sé que cuando por fin amaneció, el silencio regresó. A la mañana siguiente tomamos una decisión. No podíamos seguir viviendo así. Mi papá dijo que nos iríamos unos días a casa de mi tía en el pueblo. Empacamos lo necesario y salimos de la casa apenas salió el sol. Antes de irnos, revisamos el patio. Lo que encontramos me sigue dando pesadillas. Había huellas. Huellas de pies descalzos. Pero no eran normales. Eran demasiado largas, con los dedos separados de forma extraña. Algunas estaban deformes, como si los huesos estuvieran rotos o torcidos. Las huellas rodeaban toda la casa. Había docenas, cientos tal vez. Como si esa cosa hubiera estado dando vueltas toda la noche buscando una forma de entrar. Nos fuimos de inmediato. Pasaron algunas semanas y pensamos que tal vez había sido solo esos días, que quizás ya se había ido. Mi papá decidió que volveríamos a la casa para recoger más cosas, documentos importantes y algunas pertenencias. Fuimos durante el día pensando que estaríamos a salvo con la luz del sol, pero nos equivocamos. Nos tardamos más de lo planeado y cuando quisimos darnos cuenta ya estaba oscureciendo. Aceleramos el paso, metiendo cosas en cajas lo más rápido posible. Entonces, incluso antes de que cayera la noche completamente, lo escuchamos. Los pasos, más fuertes que nunca, más rápidos, furiosos. Esta vez no esperó hasta las 3 de la mañana. Comenzó de inmediato. Las ventanas empezaron a vibrar, las puertas también. Escuchamos golpes por todos lados, como si hubiera varias cosas intentando entrar al mismo tiempo. Y las voces, todas las voces que conocíamos y muchas que no. Gritaban, suplicaban, amenazaban. Luego escuchamos la voz de mi papá viniendo desde afuera. Pero mi papá estaba a mi lado. La voz decía el nombre de mi mamá. Le pedía que abriera, que él había salido y no podía entrar. Mi mamá se tapó los oídos y comenzó a rezar más fuerte. Lisette lloraba abrazada a mí. No esperamos más. Salimos corriendo de esa casa y subimos a la camioneta. Mientras arrancábamos, vi por el espejo retrovisor algo que nunca olvidaré. La lámina del techo se movía, se hundía y se levantaba en diferentes partes, como si varias cosas estuvieran caminando sobre ella. Y en la ventana de mi cuarto, por un segundo, vi una sombra. Una figura alta y delgada que nos observaba. Nunca volvimos. Mi papá vendió la casa sin regresar siquiera. Le dijo al comprador que estaba en buen estado, pero que necesitaba reparaciones en el techo. No le contó nada más. No sé si el que la compró sigue viviendo ahí o si también se fue.
No quiero saberlo. Han pasado meses desde entonces. Ahora vivimos en el pueblo, en una casa de concreto con techo firme. Pero algunas noches todavía me despierto a las 3 de la mañana. Miro al techo y contengo la respiración. Hasta ahora no he escuchado nada, pero tengo miedo de que algún día esa cosa nos encuentre de nuevo. Lo peor de todo no son los pasos ni los golpes. Lo peor es saber que puede usar tu propia voz, puede hacerse pasar por ti, puede engañar a las personas que más quieres usando tus palabras, tu tono, tu forma de hablar. Y lo peor de todo es saber que esa casa sigue ahí, abandonada en la sierra, con el techo lleno de marcas y arañazos. A veces pienso en la familia que compró la casa. Me pregunto si habrán escuchado los pasos. Me pregunto si habrán seguido las reglas que doña Lorenza nos dio. Me pregunto si habrán abierto la puerta, porque esa cosa sigue ahí, esperando, caminando sobre los techos, imitando voces, llamando a la gente por su nombre, buscando a alguien que le abra. Y lo más aterrador es que no sé si alguna vez se cansa de esperar. No sé si alguna vez se va de verdad. Solo sé que nunca, nunca volveré a esa casa. Y que cada vez que escucho pasos en la noche, mi corazón se detiene por un segundo, rezando para que no sean los mismos pasos lentos y metálicos que escuché aquella noche de octubre. Me llamo Gabriel y soy de un pequeño pueblo en Veracruz. Toda mi vida me he dedicado al ganado, igual que mi padre y mi abuelo antes que él. Mi rancho está alejado del pueblo, rodeado de cerros y monte espeso. Siempre me ha gustado la tranquilidad de vivir lejos, el silencio de las noches y el canto de los grillos. Pero después de lo que viví, ya nada volvió a ser igual. Todo comenzó una mañana de octubre. Salí como siempre a revisar el ganado temprano, cuando el sol apenas empezaba a calentar. Al llegar al potrero del fondo, encontré algo que me heló la sangre. 3 de mis reses estaban tiradas en el suelo, muertas. Me acerqué despacio y lo que vi me dejó sin palabras. Tenían mordidas profundas en el cuello y en las patas, pero lo más extraño era que los cuerpos parecían vacíos, como si les hubieran sacado todo por dentro. La piel estaba pálida, casi blanca, y no había ni una gota de sangre en el suelo. Nada. Era como si algo se la hubiera bebido toda. Al principio pensé que habían sido coyotes. En la región siempre ha habido, aunque nunca los había visto atacar así. Las heridas eran demasiado precisas, demasiado limpias. Fui al pueblo y le conté a mi compadre Fernando lo que había pasado. Él me dijo que probablemente eran perros salvajes, que a veces se juntan en manadas y atacan al ganado. Eso tenía más sentido, pero algo en mi estómago me decía que no era normal. Los días siguientes fueron cada vez más raros. Mis perros, que siempre habían sido bravos y salían a correr por el rancho toda la noche, empezaron a comportarse diferente. Se quedaban cerca de la casa, con las orejas hacia atrás y la cola entre las patas. Por las noches aullaban de miedo, un sonido que nunca les había escuchado antes. Rasguñaban la puerta queriendo entrar a la casa, como si afuera hubiera algo que los aterrorizaba. Perdí más animales en las semanas que siguieron. Siempre el mismo patrón: mordidas profundas, cuerpos vacíos, nada de sangre. Empecé a hacer guardias por las noches, sentado en el porche con mi rifle y una lámpara, pero nunca veía nada. Solo escuchaba ruidos entre los arbustos, ramas que se quebraban, un sonido como de respiración pesada que venía de la oscuridad. Cuando alumbraba con la lámpara hacia donde venía el ruido, no había nada, solo el silencio del monte. Un día llegó al rancho Miguel, un muchacho joven que me ayudaba con el trabajo. Venía pálido, con las manos temblando. Me contó que la noche anterior, mientras regresaba a su casa por el camino de terracería, había visto algo corriendo entre los matorrales. Al principio pensó que era un venado, pero cuando la cosa cruzó frente a él en el camino, se dio cuenta de que no era un animal normal. Corría en 4 patas, pero era grande, del tamaño de una persona. Lo que más le asustó fueron los ojos, 2 círculos amarillos que brillaban en la oscuridad, como 2 lámparas encendidas. Miguel me dijo que esos ojos lo miraron directamente, con una inteligencia que ningún animal debería tener. Ese mismo día renunció y no volvió más.
Después de hablar con Miguel, salí a revisar el área donde él había visto la cosa. No muy lejos del camino encontré huellas en la tierra suave. Al principio parecían huellas de botas de hombre, claras y bien marcadas. Pero conforme las seguí, empezaron a cambiar. Se iban deformando poco a poco, haciéndose más anchas, más profundas. Al final se convirtieron en huellas de un animal grande, con garras que dejaban marcas de varios centímetros en la tierra. Me quedé ahí parado, viendo esas huellas que no tenían ningún sentido, sintiendo cómo se me erizaba la piel. En el pueblo empezaron a circular rumores. La gente hablaba del chupacabras, esa criatura de la que todos hablan pero nadie ha visto de verdad. Pero los más viejos, los que conocen las historias antiguas, empezaron a mencionar otra palabra: nahual. Decían que hay personas que pueden convertirse en animales por la noche, que hacen pactos oscuros para obtener ese poder. Yo siempre había pensado que esas eran solo leyendas para asustar niños, pero ahora ya no estaba tan seguro. Una noche, mientras hacía mi guardia habitual en el porche, finalmente lo vi. Eran como las 2 de la mañana y todo estaba en completo silencio. Ni siquiera los grillos cantaban. De pronto, mis perros empezaron a gemir adentro de la casa, un sonido de terror puro. Agarré mi rifle y me puse de pie. Ahí, al borde de la luz que salía del porche, estaba parado un perro. Pero no era un perro normal. Era enorme, negro como la noche misma, tan delgado que se le marcaban las costillas. Y sus ojos. Esos ojos amarillos brillaban con luz propia, como si tuvieran fuego adentro. La criatura me miraba directamente, sin moverse, sin pestañear. En esa mirada había algo que me dejó paralizado. No era la mirada de un animal. Había inteligencia ahí, había pensamientos, había algo casi humano. Levanté mi rifle y disparé al aire, esperando que el ruido lo espantara. Pero la criatura no salió corriendo como hubiera hecho cualquier animal. Se quedó ahí, mirándome fijamente por unos segundos más. Luego empezó a retroceder despacio, paso a paso, sin darme la espalda, sin quitarme los ojos de encima. Sus movimientos eran demasiado deliberados, demasiado calculados. Se movía como se movería una persona que está pensando cada paso que da. Cuando finalmente se perdió en la oscuridad, me quedé temblando en el porche hasta que salió el sol. La situación en el pueblo empeoró rápidamente. Don Martín, un señor mayor que vivía solo en las afueras, fue encontrado sin vida en su casa. Tenía rasguños profundos en los brazos y el pecho, y su cara estaba congelada en una expresión de terror absoluto. 2 mujeres que regresaban tarde de una reunión familiar fueron perseguidas por algo que corría entre los árboles. Ellas juraban que no era humano, que hacía ruidos extraños y que cada vez que volteaban a ver, alcanzaban a distinguir una sombra enorme moviéndose entre los arbustos. Lograron llegar a una casa cercana y encerrarse adentro. Toda la noche escucharon rasguños en las paredes y en el techo. Lo peor fue cuando el hijo pequeño de mis vecinos, un niño de apenas 7 años, desapareció. Salió a jugar al patio de su casa al atardecer y simplemente no volvió. Lo buscamos durante días por todo el monte, pero nunca encontramos nada. Ni su ropa, ni señales de lucha, nada. Sus padres quedaron destrozados y el pueblo entero vivía con miedo. Ya nadie salía de noche. Las calles se quedaban vacías apenas empezaba a oscurecer. Fue entonces cuando la gente comenzó a hablar de Luciano Flores. Luciano vivía solo en un rancho no muy lejos del mío. Era un hombre callado, solitario, que casi nunca iba al pueblo. Cuando lo hacía, la gente notaba algo raro en él. Tenía los ojos claros, casi amarillos, y una forma de mirar que ponía nerviosa a la gente. Su ganado siempre estaba gordo y sano, mientras que los demás luchábamos con enfermedades y sequías. Había rumores de que había hecho algún tipo de pacto oscuro años atrás, cuando perdió a su familia en un accidente. Decían que cambió después de eso, que ya no era el mismo hombre. Don Tino, uno de los hombres más respetados del pueblo, organizó una reunión. Juntó a varios de nosotros y propuso que fuéramos al rancho de Luciano a investigar. Yo no estaba muy convencido al principio, pero después de todo lo que había visto,
de las huellas que cambiaban, de esos ojos amarillos mirándome en la oscuridad. Sabía que teníamos que hacer algo. Éramos como 10 hombres los que fuimos esa tarde. Todos armados, todos con miedo, pero decididos a encontrar respuestas. El rancho de Luciano estaba extrañamente silencioso cuando llegamos. No había animales. No se escuchaba ningún ruido. Tocamos la puerta, pero nadie contestó. Don Tino gritó el nombre de Luciano varias veces sin obtener respuesta. Finalmente decidimos entrar. La puerta no estaba cerrada con llave. Lo primero que nos golpeó fue el olor. Un olor fuerte a carne que llevaba días pudriéndose. La casa estaba hecha un desastre completo. Había ropa rasgada tirada por todos lados, como si alguien se la hubiera arrancado con violencia. En la cocina encontramos cuchillos sucios con restos de algo que no quisimos identificar. Por toda la casa había huesos de animales, algunos todavía con pedazos de carne pegados. En el piso de la sala principal había marcas profundas de garras, como si algo con uñas enormes hubiera estado rasguñando la madera. Las mismas marcas estaban en las paredes, algunas tan altas que era imposible que las hubiera hecho un animal común. Mientras revisábamos la casa, escuchamos un ruido afuera. Todos nos quedamos quietos, con los rifles listos. A través de la ventana vimos al perro negro. Era la misma criatura que yo había visto en mi rancho. Nos miraba desde el patio, con esos ojos amarillos que parecían atravesarnos. Uno de los hombres abrió la puerta de golpe y la criatura salió corriendo, pero lo que vimos nos dejó sin aliento. Ese animal enorme saltó una cerca de 2 metros de altura como si nada, con una agilidad que ningún perro normal podría tener. Se movía demasiado rápido, demasiado fluido, como si no tuviera peso. Esa noche, Don Tino organizó una batida grande. Junto a más de 20 hombres del pueblo, todos armados con rifles y lámparas, salimos a buscar a esa cosa, siguiendo las huellas que habíamos encontrado cerca del rancho de Luciano. Las huellas eran las mismas que yo había visto semanas atrás. Empezaban como pisadas humanas y poco a poco se transformaban en huellas de animal con garras. Era imposible, pero ahí estaban, marcadas en la tierra para que todos las viéramos. Seguimos el rastro durante horas, adentrándome en el monte. Nadie hablaba. Solo se escuchaban nuestros pasos y el sonido de las ramas quebrándose bajo nuestros pies. La tensión era tan fuerte que cualquier ruido nos hacía saltar. Finalmente, cerca de un arroyo seco, lo encontramos. El perro negro estaba ahí, sentado sobre sus patas traseras mirándonos. Pero esta vez era diferente. La criatura se veía cansada. Su respiración era pesada y sus ojos amarillos ya no brillaban con la misma intensidad. Había algo en su postura, en la forma en que nos miraba, que parecía casi resignación, como si supiera que esto iba a terminar así, como si hubiera estado esperando este momento. Uno de los hombres, nervioso, disparó su rifle. La bala pasó cerca de la criatura, pero no le dio. En ese momento pasó algo que ninguno de nosotros olvidará jamás. El animal empezó a levantarse, pero no como se levanta un perro. Se levantaba como se levanta una persona. Sus patas delanteras empezaron a extenderse, a cambiar de forma. Por un segundo, solo un segundo, vimos algo atrapado entre las dos formas. Algo retorcido y deforme que no era ni humano ni animal. Algo que no debería existir en este mundo. La piel parecía estirarse y contraerse al mismo tiempo. Los huesos crujían con un sonido horrible que nos llegaba hasta donde estábamos parados. La criatura soltó un grito. No era un ladrido ni un aullido. Era una mezcla horrible de grito humano y aullido animal. Un sonido de dolor y desesperación que me atravesó hasta los huesos. Varios de los hombres dieron pasos hacia atrás. Algunos rezaban en voz baja. Yo sentía que las piernas no me respondían. Antes de que pudiéramos reaccionar, la cosa salió corriendo hacia donde estaba el rancho de Luciano. Corría en 4 patas, pero de vez en cuando daba pasos que parecían humanos. Dejaba un rastro de sangre oscura. La seguimos lo más rápido que pudimos con las lámparas iluminando el camino. Cuando llegamos al rancho, la criatura había entrado a la casa. Don Tino nos miró a todos y dijo con voz firme que había que prender fuego a la casa.
Algunos protestaron al principio, pero después de lo que habíamos visto, todos sabíamos que era lo único que podíamos hacer. Rociamos las paredes con gasolina que encontramos en un cobertizo y prendimos el fuego. Las llamas subieron rápido, iluminando la noche completa. El fuego rugía con fuerza, consumiendo la madera vieja de la casa. Y entonces lo escuchamos. Un grito que salía de adentro. Era definitivamente humano. Un grito de dolor, de miedo, de algo que no puedo describir con palabras. Algunos hombres se taparon los oídos. Otros se persignaron. Yo solo pude quedarme ahí parado, viendo cómo las llamas devoraban todo. Entre el humo y el fuego, vimos una figura que salía corriendo de la casa. Estaba envuelta en llamas y humo, pero alcanzamos a ver que era humana, o al menos tenía forma humana. Corría de forma extraña, como si no supiera bien cómo usar sus piernas. Se perdió en el monte y las llamas que llevaba encima se fueron apagando entre los árboles. Nadie se atrevió a seguirla. Nos quedamos ahí toda la noche, viendo cómo la casa se consumía hasta quedar solo cenizas y pedazos de madera quemada. Cuando salió el sol y las brasas se enfriaron, revisamos los restos. Encontramos muchos huesos de animales, medio quemados y retorcidos por el calor, pero no encontramos ningún cuerpo humano. Nada que nos dijera con certeza qué había pasado ahí adentro. Entre las cenizas, uno de los hombres encontró algo pequeño que brillaba. Lo levantó con un palo. Parecía un diente, pero era muy grande y tenía una forma rara. Nadie quiso tocarlo. Don Tino lo dejó caer de nuevo entre las cenizas y todos acordamos en silencio no hablar más del asunto. El pueblo poco a poco recuperó la calma. No hubo más ataques. Los animales dejaron de aparecer sin vida. Pero el hijo de mis vecinos nunca apareció. Sus padres se fueron del pueblo meses después, destrozados por el dolor. Luciano Flores tampoco volvió jamás. Algunos dicen que se fue a vivir a las montañas. Otros dicen que el fuego lo alcanzó y que lo que vimos corriendo era solo una ilusión causada por el humo. Yo ya no sé qué creer. Lo que sí sé es lo que vi con mis propios ojos. Las huellas que cambiaban de humanas a animales. Esos ojos amarillos que me miraban con inteligencia. Un cuerpo que se transformaba entre dos formas, algo que no debería ser posible pero que estaba ahí, real como el aire que respiro. Hay cosas en este mundo que van más allá de lo que podemos entender. Misterios que es mejor dejar en la oscuridad donde pertenecen. Ya pasaron varios años desde todo esto. Mi rancho sigue funcionando y el ganado está bien. Pero hay noches en que mis perros empiezan a gemir sin razón, mirando hacia el monte. Noches en que escucho ruidos entre los árboles que me ponen la piel de gallina. En esas noches me quedo adentro de la casa, con las puertas bien cerradas, y trato de no pensar en lo que vi. Hay límites que no deben cruzarse. Hay pactos que no deben hacerse. Lo que le pasó a Luciano fue una tragedia para todos los que la presenciamos. A veces, cuando el viento sopla fuerte y trae sonidos extraños del monte, me pregunto si realmente terminó todo esa noche. Me pregunto si Luciano sigue ahí afuera, atrapado para siempre entre dos mundos, sin poder ser completamente ninguno de los dos. Por eso les cuento esta historia, para que sepan que hay cosas que es mejor no buscar, que hay preguntas que es mejor no hacer, y que cuando la noche cae y escuchan algo raro en la oscuridad, lo mejor que pueden hacer es cerrar bien las puertas y quedarse adentro hasta que salga el sol.